De Executive Forum y Voz Populi, que organizamos con el apoyo de Ferrovial en esta ocasión y donde contaremos con la presencia de don Alberto Furmansky, embajador de Colombia. Quiero ceder la palabra, en primer lugar darle las gracias al embajador por venir, por asistir a este foro, y ahora quiero ceder la palabra a don Jesús Cacho, editor de Voz Populi. Gracias, Jesús. Buenos días a todos, como siempre, es un placer saludarles y darles las gracias por su presencia en este nuevo desayuno de Executive Forum y el diario Voz Populi. Para mí es un placer estar hoy con el embajador de Colombia, cuyo apellido tengo que leer porque no es muy colombiano, no es muy español que digamos, Furmansky. Me ha dicho que es polaco. Espero que nos dé una breve explicación de esa trayectoria vital que le ha llevado a nacer en Colombia y a representar a un país tan grande, tan hermoso, tan ligado por tantas cosas a España, por la lengua, por la historia, por la tradición, ahora también por los intercambios económicos. No sé si ustedes saben que yo soy marino, antes de periodista fui marino, soy capitán de la Marina Mercante y aunque no llegué a mandar barco, navegué por aquellas tierras. Y siempre me fascinaba el castellano magnífico que oíamos en las emisoras de radio colombianas, que a mí me parecía más bonito y mejor armado, aquello de sujeto, verbo y predicado, mejor armado que el que hablábamos incluso en España. Bueno, gracias al embajador de Colombia por estar hoy aquí, gracias a Ferrovial y a don Íñigo Meirás por su generosidad a la hora de patrocinar este evento, y espero que las palabras del embajador sean provechosas para todos aquellos que estén interesados en estrechar relaciones comerciales y también históricas y amicales con Colombia. Muchas gracias a todos. Tiene la palabra don Íñigo Meirás. Señor embajador, director de Voz Populi, autoridades, amigos y amigas, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Voz Populi y Executive Forum la organización de este desayuno y felicitar a Jesús Cacho y a su equipo, que ahora lidera Miguel Alba, por el buen trabajo que realizan con este diario digital. En el día de hoy, este encuentro coincide con destacar las excelentes relaciones entre Colombia y España, dos países hermanados histórica, cultural y económicamente. Con más de 13.600 millones de dólares en los últimos 20 años, la inversión española no ha sido ajena al gran potencial de Colombia. Más de 400 empresas españolas están asentadas ya en territorio colombiano. Entre ellas, por supuesto, está Ferrovial, donde empezamos nuestra andadura con Colombia en el año 93, y además yo tuve el placer en lo personal de ser parte de ese primer equipo. Llegamos al Valle del Cauca y seguimos estando en el país. Desde entonces ha habido además otras oportunidades de colaboración, entre las que me gustaría destacar la reciente selección del consorcio liderado por Ferrovial para construir un tramo de 150 kilómetros llamado la Ruta del Cacao entre Bucaramanga y Barranca Bermeja, con una inversión total estimada de unos 880 millones de euros. Asimismo, dentro de nuestros programas de cooperación al desarrollo, en los últimos años venimos desarrollando proyectos sociales para mejorar las condiciones de acceso al agua en varias poblaciones del país, tales como El Salado, Quitba, Tierra Alta o Marinilla. En cuanto a su economía, Colombia presenta en los últimos años un impresionante crecimiento, con una media anual cercana al 5% durante la última década. Con su apuesta por el diálogo y el desarrollo, el gobierno del presidente Santos ha conseguido posicionar a Colombia como uno de los destinos de inversión más atractivos de toda América. Colombia, por ejemplo, está en el 95% de la producción mundial de esmeraldas. Es el segundo mayor productor y exportador mundial de flores y el tercer productor mundial de café. Y para potenciar todas estas industrias es necesario contar con una red de infraestructuras que facilite y agilice el movimiento de mercancías y personas. Por ello, desde Ferrovial, como operador global de infraestructuras y servicios, queremos colaborar en el desarrollo económico y social de Colombia, poniendo a disposición de sus autoridades nuestra experiencia en concesiones, construcción y proyectos de financiación público-privada.
Hoy tenemos el placer de contar en este foro con la presencia del embajador de Colombia, don Alberto Furmansky, un profesional con una dilatada trayectoria de más de 40 años en los que ha destacado tanto en el ámbito de los negocios como en el ámbito social. Es ingeniero químico y es un ejemplo de éxito en la gestión empresarial, en el sector privado y en otras actividades relacionadas con el gobierno, pero también una referencia por su implicación en organizaciones solidarias. Por tanto, gracias, embajador, por su presencia hoy aquí. Estamos deseando escucharle. Buenos días. Buenos días a todos. El origen de mi apellido es polaco. Estabas en lo correcto. Mis padres emigraron a Colombia alrededor del año 30. Yo nací en Colombia, mi familia está toda en Colombia y me siento absolutamente colombiano. Mis agradecimientos por la invitación a los organizadores de este evento, a César Chiva de Agustín, director de Executive Forum, a Jesús Cacho y a Manuel López Torres del diario Voz Populi. Asimismo, a Ferrovial por apoyar este desayuno, en particular a don Íñigo Meiras, presidente de la firma, presente en Colombia desde hace ya varios años a través de Ferrovial, Agromán y su filial Sintra Infraestructuras. Muchas gracias por su confianza en nuestro país. A los asistentes, todos ustedes, muchas gracias por su interés en Colombia. Mi objetivo hoy es que al finalizar esta charla informativa tengan ustedes unas ideas más claras sobre mi país, Colombia, y que se sientan estimulados a venir a hacer negocios. Las oportunidades son muchas y en una gran variedad de sectores y regiones. Para sustentar esta afirmación, permítanme hacer referencia a las siguientes manifestaciones. Colombia es un Estado de derecho y una fuerte democracia. Tenemos seguridad jurídica. Estamos ante un proceso de admisión ante la OCDE que se encuentra bastante bien adelantado y tenemos una persona dedicada a culminar esto desde París. Tenemos una estabilidad política, hemos completado 60 años de democracia con gobiernos que se han movido entre el centro y la derecha. Tenemos libertad de empresa y defensa de la propiedad privada. Hemos cumplido cabalmente con nuestras obligaciones financieras ante los organismos multilaterales e instituciones financieras y la calificación de nuestra nación es BBB, grado de inversión. El ambiente institucional económico es muy favorable a la inversión y a los negocios. Tenemos unos indicadores macroeconómicos estables y sólidos. Las proyecciones económicas generales en el mediano y largo plazo son positivas. Nuestro Producto Interno Bruto alcanzó 400.000 millones de dólares en el 2014. En el 2015, el Producto Interno Bruto medido en dólares se va a reducir por dos razones, siendo la principal el fortalecimiento del dólar con respecto al peso colombiano, situación que le ha ocurrido a todas las monedas y países de la región y prácticamente del mundo, incluido la zona euro, y segundo, por una devaluación en el último año. Ahora bien, nuestra moneda tradicionalmente se ha devaluado todos los años, unas veces el 5, otras veces el 10. Tuvimos una revaluación que si miramos al peso a largo plazo no debe causar ninguna alarma. La deuda pública pública y privada está entre 110.000 millones de dólares, que se encuentra muy por debajo del 40% del Producto Interno Bruto, que es muy por debajo de lo que está en los estados más desarrollados. En términos generales, y como dijo hace poco el presidente del Banco Mundial, Colombia es uno de los puntos brillantes en la economía latinoamericana. Un crecimiento promedio entre el 2010 y 2015 del 4.4%. Esperamos que el crecimiento vaya a ser este año alrededor del 3%.
Ahora, esto parecería bajo en comparación con los años anteriores, pero si miramos nuestro vecindario y muchos otros países del mundo, es bastante aceptable en el entorno que estamos viviendo. Según el estudio recientemente revelado por el IE Business School, con apoyo de estadísticas realizadas en las pymes españolas que fue revelado la semana pasada, la tendencia para el 2016 es aumentar las inversiones, sobre todo en Iberoamérica y en especial Colombia, junto con México, Perú, Chile y Costa Rica principalmente. El comercio exterior se ha visto fuertemente golpeado por los precios del petróleo y carbón principalmente, siendo estos nuestros principales productos de exportación. Es así como las importaciones pasaron de 65.000 a 45.000 millones de dólares entre el 2014 y el 2015, mientras que las importaciones bajaron de 54.000 a 35.000 millones también en el mismo periodo 2014-2015. El comercio con España en el 2014 fue de 4.100 millones de dólares, de los cuales 3.250 le corresponden a Colombia, y 905 para España. Hay que hacer hincapié que el petróleo y el carbón suman de estos 3.250, 3.000 millones, lo que hace que solamente 200 millones de dólares sean de productos manufacturados contra 900 que le compramos a España. Personalmente considero que estamos en déficit en la balanza comercial por esta razón. Son más las empresas que llegan al país que las que se van. En el 2015 se instalaron 125 nuevas empresas, 29% más que en el 2014, año en que se instalaron 97. Entre el 2010 y 2015, 722 multinacionales se instalaron en Colombia, registrando una inversión cercana a los 25.500 millones de dólares. La inversión extranjera directa en el 2016 pasó de 16.000 millones a 12.000 millones en el 2015, es decir, en el 2014, era 16.000 millones y en el 2015 bajó a 12.000 millones. Esto es principalmente por la disminución de inversiones en petróleo, es decir, en exploración y en todos los temas relacionados con petróleo y carbón, donde las inversiones se están reduciendo tremendamente, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. En remesas de colombianos residentes en el exterior, recibimos en el 2014 4.700 millones de dólares y en el 2015 5.300 millones, siendo alrededor de 900 millones provenientes de los colombianos residenciados en España. Quiero destacar la reducción del paro. Hemos pasado de un 15.6% que teníamos en el 2002 a un 8.9% en el 2015. Me gustaría aclarar, sin embargo, que esta cifra ha aumentado un poco en enero de este año, en un punto porcentual, y esto generalmente ocurre al comenzar un año nuevo. En Colombia tenemos, para efectos de inversión, 33 zonas francas con parques empresariales y 70 parques uniempresariales. Esto lo menciono porque son zonas que tienen regímenes especiales de contratación con condiciones especiales y también tratamientos especiales en el tema de impuestos. La conectividad entre España y Colombia, completaremos más o menos 45 vuelos a la semana entre España y Colombia, teniendo en cuenta 7 nuevos vuelos diarios que comenzarán a operar en junio de este año. Y en este capítulo quisiera darle la cifra de crecimiento del turismo, que alcanzó 4,5 millones de turistas en el 2015. El número de turistas subió un 10% en el último año y tenemos muchas expectativas en este rubro con la firma del proceso de paz. Pasando a otro tema, quiero hacer referencia a los importantes avances que el país ha tenido en los temas de seguridad. Colombia ha reducido el número de homicidios en forma muy importante, pasando de 70 a 26 por cada 100.000 habitantes. Esto es cercano a una reducción del 250% en los últimos 15 años.
Hay que tener en cuenta que la reducción más drástica ha ocurrido en los últimos 2 años, especialmente desde que la guerrilla decretó un cese al fuego unilateral, producto de los avances en las conversaciones de paz. Hemos vivido un conflicto de más de 50 años. Hemos tenido más de 200.000 muertos. Ha habido más de 6 millones de víctimas. En este momento se han resarcido 600.000 víctimas de desplazamiento con restitución de tierras y ayudas económicas. Eso, de una manera muy sintética, podría agregar muchos otros datos, más información, pero estas 3 cifras presentan de modo muy claro las razones por las cuales el gobierno del presidente Juan Manuel Santos tomó la iniciativa de buscar una salida negociada. Después de un acercamiento que tomó casi 1 año y un poco más de 3 años de negociaciones, nos encontramos en lo que parece ser el final de este proceso. Contamos con el apoyo unánime del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para verificar el fin del conflicto logrado hace pocas semanas en las Naciones Unidas en Nueva York. Igualmente, España y Alemania han comprometido los primeros aportes a lo que será el fondo que la Unión Europea destinará en ayuda al proceso de paz. Estados Unidos, hace 2 semanas, en la visita del presidente Santos a Washington, logró un compromiso por $450 millones para un fondo para la paz que será tramitado en el Congreso de ese país. Suiza, la semana pasada, ha hecho compromisos de ayuda económica dedicados a ayuda para el desminado y sustitución de cultivos. Aquí me gustaría hacer mención en una noticia que está en Europa en este momento muy candente, y es el tema de la ayuda que va a recibir Turquía para evitar la migración. La cifra que está pidiendo Turquía a la Unión Europea como ayuda es $6.000 millones, cifra muy por encima de lo que nuestro país necesitaría en ayuda para poder salir adelante con este tema. Quiero complementar esta introducción con unas cifras y datos que le son más familiares para entender nuestro entorno y atractivo. Colombia es un país muy diverso. Numerosas regiones, cada una con características naturales, económicas, culturales, así como una gran biodiversidad. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena, todas por encima del 1.000.000 de habitantes, y una decena de ciudades más intermedias, todas por encima de 500.000. Poseemos un amplio mercado doméstico con cerca de 50 millones de habitantes, una enorme riqueza cultural. Somos los primeros en el mundo en especies de aves, mariposas y anfibios, y segundos en plantas y biodiversidad. Colombia es un país que ha logrado grandes avances sociales. Uno de los aspectos más importantes del crecimiento económico es que está generando desarrollo social. Entre el 2010 y el 2014, la pobreza se redujo en 12 puntos porcentuales y la pobreza extrema bajó más de 6 puntos porcentuales. Esto se traduce en que 4.4 millones de colombianos dejaron de ser pobres y 2.5 millones salieron de la pobreza extrema. Los programas sociales no han sido efectivos únicamente en la superación de la pobreza. La política social está ayudando a consolidar una clase media, es decir, está propiciando movilidad social que sienta las bases de una sociedad más justa y equitativa. A los 4.4 millones de Colombia que han dejado de ser pobres, se suman 3.8 millones de colombianos que ahora pertenecen a una clase media consolidada. Son más de 8 millones de colombianos que han mejorado sus condiciones de vida en los últimos años. Por primera vez en Colombia hay más clase media que clase pobre. El 68.1% pertenece a la clase media. La clase media sigue en constante crecimiento y consolidación. Tenemos también grandes avances en otros sectores como el de la infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones.
Las inversiones en las primeras dos fases de las llamadas carreteras 4G o 4 generación son superiores a los 25 billones de dólares, una cifra que no se había visto antes en el país para este tipo de proyectos. Son más de 1.700 kilómetros de nuevas carreteras, la tercera parte de ellas en doble calzada, algunas ya en construcción, otras próximas a iniciarse y otras en proceso de licitación. Otros 12 grandes proyectos están en la fase de estudios y aquí no he mencionado también que las principales ciudades del país se encuentran también en proyectos de ampliación, sobre todo en movilidad y transporte. El tráfico en los puertos nacionales subió 5.5% en el 2015 frente al 2014. Colombia tiene hoy una oferta suficiente en energía eléctrica, en su mayoría de origen hidroeléctrico. En este momento estamos en una enorme sequía debido al prolongado fenómeno del Niño que esperamos quede superado en el primer semestre del presente año. En los próximos 4 años estaremos desarrollando 15 proyectos nuevos de infraestructura eléctrica para atender la creciente demanda. Por eso Colombia le apuesta a las energías renovables no convencionales. Se espera que éstas representen el 15% del total en el 2030, es decir, un 25% de la expansión esperada para los próximos 15 años. Con el proyecto nacional de fibra óptica, 1.078 municipios, 97% de los municipios, se encuentran conectados a Internet de alta velocidad. 50% de los hogares se encuentran conectados a Internet de banda ancha y el 74% de las MIPYMES están ya conectadas a Internet. Tenemos 42 ordenadores por cada 100 habitantes. Colombia es el país número 1 en gobierno electrónico de Latinoamérica, con 2.300 trámites en línea que son realizados por el 38% de los ciudadanos y el 45% de los empresarios. Tenemos una gran variedad de empresas creativas y pujantes, se puede invertir directamente o a través de alianzas. Según el último Índice Global de Innovación en el 2015, junto con Costa Rica y Chile, Colombia ha tenido un consistente desempeño superior, tanto regionalmente como en comparación con países similares en innovación. La industria del software se fortalece. Entre el 2010 y el 2014 se triplicaron las ventas, llegando ese último año a 7,5 billones de pesos, más o menos 3.000 millones de dólares. Los sectores industriales de mayor crecimiento en el 2015 fueron los agroalimentarios, bebidas, químicos básicos y fibras, transformación de madera, plásticos y artículos de viaje y bolsos, todos por encima del 5%. ¿Existe un mercado local suficientemente grande o utilizar los varios tratados de libre comercio que hemos firmado en los últimos años, ampliando muchísimo todas las posibilidades? No quiero dejar de mencionar el Tratado de la Alianza del Pacífico, que junto con Chile, Perú y México tendrían acceso a más de 200 millones de habitantes y prácticamente al PIB más alto de América después de los Estados Unidos. Colombia tiene un excelente capital humano profesional reconocido en todo el mundo. España está presente en este gran desarrollo. Como lo mencionó Íñigo, contamos con más de 400 empresas españolas en Colombia, ya que en el 2010 eran únicamente 140. Es un país que se esfuerza por buscar más equidad, mejorar la calidad de la educación. Me gustaría resaltar que por primera vez en el presupuesto nacional el gasto de educación el año pasado fue superior al gasto en defensa. Encontrar la paz. Los analistas predicen un aumento adicional en el PIB por año equivalente a 2 puntos porcentuales encima de lo que ya estamos creciendo. Diversificar sus sectores económicos y de exportaciones, promover la economía verde y la lucha contra el cambio climático. Como pueden ver, es un momento coyuntural de un nuevo comienzo. Bien aprovechado, ofrece a todos grandes beneficios.
los invito a que visiten Colombia para que constaten por sí mismos lo que les estamos diciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias, don Íñigo Meirás y don Jesús Cacho. La mayoría de las preguntas que tengo aquí, que me han pasado, son de economía, hay alguna de política. Vale. Y bueno, pues vamos a ir viéndolas. Sobre el tema de la paz, que usted ha comentado finalmente con el dato tan interesante de que la paz, a la hora de valorarla, pues se puede decir que es si se consigue de forma plena, pues la cuantificación de esa paz sería un 2% del PIB, es un dato muy interesante. Pero hay muchas preguntas relacionadas con el cómo se llega a esa paz después de tantos años, tantas muertes, tantas víctimas. Y la situación, bueno, una de las preguntas, un par de preguntas que hay aquí, es la actitud de la sociedad colombiana con respecto a cuál es el precio que hay que pagar por la paz, ¿no? Mucha gente se opone, ¿no?, a esas posibles concesiones y derechos, ¿no?, que supuestamente se les va a conceder a los excombatientes. ¿Cuál es su opinión sobre esta actitud, ¿no?, de algunos sectores de la sociedad colombiana? Se puede hablar de que hay una derrota, ¿no?, de esta guerrilla, o en este caso no hay ganadores ni vencidos. Se les va a exigir a los exguerrilleros. ¿Qué cosas se les va a exigir? ¿Cuáles son las principales concesiones que va a hacer el gobierno colombiano, ¿no?, pues para llegar a este punto de paz definitiva? ¿Cuál es su opinión de estas preguntas, de estas cuestiones? Bueno, la paz no es barata. Lograr que un país después de 50 años encuentre la paz es un tema serio y un tema complicado y costoso. Absolutamente necesario. Nadie se entrega para ir a la cárcel. Es decir, la cárcel con barrotes. Nosotros, Colombia ha encontrado en conjunto con la guerrilla un sistema de justicia transicional por medio del cual las personas serán juzgadas. Hay unos términos entre 5, 8 y 20 años, dependiendo del grado de los delitos que se hayan cometido. En el caso de que la gente acepte sus delitos, recibirá 5 a 8 años de reclusión, y en caso de que le sea aprobado algún delito que no ha sido declarado, podrá ir hasta 20 años a presidio. Este sistema de justicia que se ha diseñado para este proceso está siendo avalado por la Corte Penal Internacional y en general con los distintos encargados en las instituciones alrededor del mundo. Obviamente que tenemos oposición dentro del país. Al haber 6 millones de personas afectadas, hay heridas muy profundas que han sido abiertas durante todo este periodo y es algo difícil de comprender. Si la guerrilla no estuviera debilitada, como lo está en este momento, sería imposible sentarse a negociar y tratar de terminar este conflicto. Por lo tanto, creemos que el proceso que están dando, aunque tenga oposición dentro del país, poco a poco se van a ir reconociendo los logros y a dónde podría llegar el país, y esto tendrá que ser superado. Bien. Sí, bueno, hay más preguntas. Bueno, simplemente por comentar, ¿no?, que casi un 40% de la población cree que la solución al conflicto va mejor por la vía militar todavía. Es una cifra muy alta, ¿no?, frente a un 60% que apoya el diálogo. Bien, una pregunta que usted ha comentado varias veces en su exposición, ¿no? ¿Cuál es, en este momento, Latinoamérica, el mundo en general, ¿no?, pues está sufriendo, ¿no?, unos momentos de incertidumbre económica? Usted lo ha dibujado muy bien con las cifras, ¿no?, de cómo su saldo comercial, ¿no?, pues se ha visto afectado, ¿no? En concreto, en los países de su entorno, que pues están viéndose impactados, ¿no?, con una desaceleración. Estamos pensando en Brasil y en otras economías. ¿Cómo está afectando esto a la economía colombiana? Pues a nosotros el entorno y el vecindario nos ha afectado
Primero, con la caída de las exportaciones a Venezuela. Esto ya ocurrió hace varios años. Para nosotros Venezuela era el principal comprador de nuestras exportaciones. Pasamos de haberle vendido alrededor de $5.000 millones, hay cifras de 6.000 también, antes del 2010, a prácticamente casi nada recientemente. Esto pues nos ha volcado a buscar otros mercados, que no es una tarea fácil de reemplazar tantas exportaciones de productos manufacturados. Sin embargo, pues se han ido reemplazando poco a poco. Con el Ecuador también se ha disminuido muchísimo el comercio debido a que Ecuador está dolarizado y nuestras exportaciones o nuestro país funciona en el peso, por lo tanto para ellos se han encarecido mucho las importaciones de países que no estén en el dólar. Con Brasil nuestro comercio no es tan grande, pero definitivamente se afectará porque un país del tamaño de Brasil que esté en crecimientos negativos, pues menos posibilidad tiene de importar. Entonces, Latinoamérica está pronosticado crecer en forma negativa en el 2016, un 0.3% negativo, y nosotros vamos a crecer un 3%. A mí me parece eso excelente. Dentro de las economías grandes de Latinoamérica nos destacamos. Yo creo que este año, junto con Perú y probablemente México, seremos los que más crecemos. Muy bien. Hay una pregunta que tiene que ver con la producción de petróleo y también la caída a nivel mundial, ¿no? Y que, lógicamente, cuando tienes países compradores como Estados Unidos, China, India, también de minerales, quizá la dependencia respecto al petróleo, a la venta de crudo a otros países, pues se podría equilibrar de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto para poder compensarlo? Colombia pasó de ser un productor de 400.000 barriles diarios a producir 1 millón de barriles diarios. Y llegamos a ese 1 millón de barriles diarios en el mejor momento del precio del petróleo. Desafortunadamente, como todos el mundo conoce, para los productores el precio ha bajado alrededor de los $30. Para nosotros significa eso una disminución de más de la mitad del valor de nuestras exportaciones en hidrocarburos, y adicionalmente el carbón, que pasó de $120 la tonelada, casi creo que es alrededor de 40. Estos dos productos afectan tremendamente nuestras exportaciones. Definitivamente reemplazar esos valores con productos manufacturados toma mucho tiempo. Sin embargo, generan una economía mucho más estable y estamos en eso. Estamos con programas de incentivos internos con las compañías que son exportadoras, y activamente a través de las oficinas que Colombia tiene en el exterior, de Procolombia, una de ellas en España, estamos buscando la forma de incrementar nuestras exportaciones. Bien, hay una pregunta, bueno, que me han pasado y que se la disparo tal cual me la dan. Vamos a tratar. Sí. Un galeón español que es español, pero o era español en el momento que se hundió, y que se encuentra en aguas colombianas con oro rescatado, bueno, encontrado en cualquier sitio, y que en este momento se descubre, ¿a quién pertenece? Pues primero vamos a buscar sacar el galeón del fondo del mar. Está a más de 600 metros, para primero ver qué es lo que contiene. Eso es un proyecto muy importante y muy difícil. Creo que en el mundo hay muy pocos submarinos que pueden acercarse a esa profundidad. Creo que no hay más de 4 en el mundo. Y luego se necesitan robots especializados para bajar a esa profundidad. Respetamos muchísimo lo que significa el patrimonio cultural que esté allí enterrado, las víctimas, etcétera. Y nuestra intención es seguir en conversaciones con España, buscando la forma de poder compartir esto de la mejor forma posible.
Lo más difícil es todo lo que está por delante todavía. Estamos muy lejos de asegurar qué hay adentro y si somos capaces de rescatarlo. Bueno, al margen de este posible punto de discusión, ¿no?, entre los dos países, las relaciones entre ambos países, las relaciones diplomáticas, ¿usted las calificaría de excelentes? ¿Son mejorables? ¿Usted, en su posición de 5 o 6 meses que lleva aquí, cuál es su opinión? Pues miren, no podría decir que las relaciones nunca se pueden mejorar, siempre se pueden mejorar. Sin embargo, nuestras relaciones son excelentes. Para nosotros España es un socio en todos los aspectos de estas relaciones. España nos ha ayudado últimamente en la recuperación de la no necesidad de la visa Schengen y nos ha avalado ante la Comunidad Europea. El presidente Santos estuvo hace unos meses en España agradeciéndole al presidente Rajoy toda su gestión. Es algo que valoramos enormemente. Igualmente, las inversiones españolas en Colombia son altísimas, el número de flujo de comercio y de turismo entre los dos países es altísimo. El número de colombianos que residen en España es una cifra muy importante. Hay gente que lo califica en 300.000, hay gente que se atreve a llegar hasta la cifra de 500 y 600.000, en fin, sabemos que son muchos. Nos unen demasiados lazos, el idioma, la cultura y las relaciones políticas siempre han sido inmejorables a pesar del gobierno que tenga tanto España como Colombia. Yo diría que por encima de los partidos. Yo creo que se pueden fortalecer, pero de todas maneras están en un excelente momento. Muy bien. Hay una pregunta sobre política y es la siguiente. Usted, bueno, como colombiano, conoce muy bien el fenómeno del populismo, ¿no?, en países que están en el entorno de Sudamérica. En los últimos años, en los últimos lustros, décadas, se ha visto y bueno, se han visto los efectos, ¿no? Ahora, en lo que podríamos llamar Occidente, incluyendo Europa y Estados Unidos, empezamos a ver, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?, pues en las primarias, lo comentábamos antes en la reunión, pues el peligro o la tentación, ¿no?, de candidatos que son populistas, ¿no?, que no son ni de un sentido ni en otro, sino que lo que buscan es, pues bueno, dar fórmulas fáciles, ¿no?, por así decirlo, para llegar al poder. En España también y en Europa pues estamos viendo también esta tentación, este peligro. Entonces, son dos preguntas. La primera es, ¿se puede evitar los riesgos que implica este populismo? ¿Puede afectar a la economía y al desarrollo normal de los países? Usted que lo ha visto directamente en Sudamérica, ¿cuál es su opinión? Pues nosotros en Colombia, yo diría que los líderes que han seguido esta tendencia no han tenido éxito. Nosotros hemos tenido, como lo mencioné, 60 años de una democracia estable, sin llegar a populismo. Sobre el resto de los países, sinceramente me queda muy difícil opinar. No quiero navegar en aguas que no sean de nuestro, digamos, responsabilidad. Sin embargo, lo último que hemos visto en América Latina, que lo tenemos más cerca, es que la mayoría de los países que tienen este populismo, no les está yendo muy bien. Ustedes deben juzgar por ustedes mismos. Con respecto a a la caída de la exportación del petróleo, también se estaba hablando de que, usted lo comentó además muy bien, ¿no?, que las infraestructuras puede ser el sector que se convierta en el motor, ¿no?, de la economía en los próximos años. Y la pregunta, pues aquí hay muchas, Ferrovial, pero también hay muchas más empresas que están interesadas en este plan de construir infraestructuras de todo tipo. ¿Cuáles son las posibilidades para estas empresas españolas allí? Bueno, las posibilidades para las empresas interesadas en el rubro de infraestructura son todas. Para las empresas españolas yo diría que son más altas. Primero porque ya tienen presencia en Colombia, algunas como Ferrovial desde el año 93.
entonces conocen bastante mejor el entorno, tienen los socios adecuados, digamos que los principales socios nacionales con quien normalmente se desarrollan estas actividades, como se dice, ya tienen pareja. Entonces yo pensaría que para España es un gran momento. Yo pensaría que casi todas las empresas de infraestructura grandes españolas tienen presencia en Colombia de alguna forma y creo que la mayoría les ha ido bien. Muy bien. Hay una pregunta, el otro día precisamente en Voz Populi salió una noticia que decía, si no recuerdo mal, aquí me lo ponen, que los inversores de Latinoamérica no tienen miedo a la situación política en España, ¿no? Y la pregunta es si usted piensa que ese es el caso también de los inversores de Colombia, a lo mejor ayudado por la caída, ¿no?, del euro frente al dólar, que los precios están contenidos, que España es un sitio estupendo como puerta de entrada para Europa y para África. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿No hay miedo a la situación? Yo diría que miedo es cero. Básicamente nuestra oferta exportadora no es una oferta exportadora tan amplia y que se acomode tanto al mercado español o europeo, y precisamente una de mis funciones más importantes es aumentar estas exportaciones hacia Europa y a España. Nosotros estamos primero trabajando en los productos donde tenemos oferta exportadora. Luego tenemos una serie de productos muy importantes donde nos hace falta pasar algunos renglones de regulación. Una vez logremos acabar con estas trabas que tenemos, que más que trabas son mejoras que hay que hacer en algunos procesos, sobre todo en productos de agroindustria, tendremos una oferta exportadora mayor. Pero definitivamente en Colombia las inversiones hacia afuera se han realizado enormemente. Nosotros hemos capturado mucha inversión en Centroamérica y Suramérica en todos los aspectos, en banca, en seguros y en cemento, en muchos otros productos. Y yo creo que ya los inversores colombianos tienen la capacidad de venir a Europa y obviamente el puerto de entrada será España. Estamos en ese proceso, es una de nuestras misiones en esta misión diplomática. Muy bien. Un par de preguntas para terminar. En España usted sabe que el problema del paro es estructural en este momento, llevamos varios años con cifras altísimas. Usted ha explicado muy bien, ¿no?, cómo en muy pocos años hemos bajado de cotas del 15 al 9, al 8 en este momento, ¿no? En su opinión, ¿cuál ha sido el factor determinante para hacer esta reducción tan drástica, en un 50%? No es tanto como el 50 porque es digamos más cercano tal vez al 40, pero muchas gracias por el apoyo. Sin embargo, básicamente es por la creación de nuevos puestos de trabajo, por el desarrollo de la economía, y estamos muy confiados que con las inversiones en infraestructura se generará muchísimo más empleo. Hay otros aspectos como la creación de vivienda por parte del gobierno. El año pasado se regalaron y se fabricaron 100.000 viviendas para las personas que no tienen vivienda, y esto generó muchísimo empleo. En fin, inversión en educación también genera que la población tenga acceso a conseguir mejores trabajos, y en fin, es un efecto mancomunado de todo el país y de toda la sociedad. Nosotros no veíamos un dígito en lo que ustedes llaman el paro, nosotros lo llamamos el desempleo, desde hace muchísimos años. Poco a poco se logró y pues no es una cosa fácil, pero sí accesible. Bueno, ya para terminar, bueno, usted sabe que España es un país, sobre todo, somos una potencia en turismo, sobre todo más casi 70 millones, 68 millones de personas, para ser precisos, vienen a España todos los años. Bueno, pues en el último año, que es una cifra récord, somos un país que apenas emite turismo hacia afuera, comparado con esa cifra, muy poco. Y es difícil, ¿no? Pues y además está muy concentrado en ciertos destinos, ¿no? Las salidas de los españoles fuera de nuestro país. En su opinión, ¿qué se podría hacer? O realmente, porque
hay muchísimos puntos turísticos en Colombia y se podría hacer muchísimo más, ¿no? Pues para traer ese turismo español hacia Colombia. En su opinión, ¿qué se podría llegar a conseguir? Lo primero es lograr la paz. Con la paz en Colombia, muchos territorios que por muchos años fueron vedados serán accesibles. Nosotros ya con los avances que hemos hecho en seguridad hemos pasado de menos de 2 millones de turistas hace 4 o 5 años a 4.6 millones, es decir, eso es altísimo en porcentaje y en posibilidades. Sin embargo, pues sí tenemos mucha envidia de España, un país que llega a los 70 millones de turistas. Es una cifra pues incalculable para nosotros en este momento, pero sí estamos con muchos programas alrededor de incrementar el turismo. Por ejemplo, hemos logrado que los cruceros regresen a Colombia. Esto se logró más o menos hace unos 3-4 años. Esto nos ha traído aproximadamente 500-600 mil turistas nuevos en los puertos de Cartagena principalmente, y también hay cruceros llegando a Santa Marta y algo escaso todavía a San Andrés. También ha habido leyes en Colombia como una ley de exención de impuestos a la creación de nuevos hoteles. Eso nos ha aumentado muchísimo la oferta hotelera, y la ley, que aparentemente está por vencer, ha sido prorrogada por tal vez un par de años más, atrayendo más la inversión de empresas en este negocio. De España tenemos la cadena NH, que recientemente compró la cadena Royal en Colombia y es una de las más grandes en el país. Entonces, ¿cuáles son las acciones? Aumentar la capacidad hotelera, mejorar los aspectos de seguridad y dar a conocer todas las ventajas y sitios que Colombia ofrece, que realmente son muchísimos. Muy bien. Muchísimas gracias. Tengo un amigo que me ha comentado que le preguntara por James. No lo voy a hacer porque no. Esta no es la temporada, quizá la siguiente, a lo mejor. Muchísimas gracias, señor embajador. Gracias por venir aquí. Ha sido muy brillante su exposición, muy claro. En nombre de Executive Forum, de Voz Populi y de Ferrovial, queremos darle las gracias por habernos acompañado esta mañana aquí, y a todos ustedes por haber venido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y a todo el mundo por la paciencia. Gracias.